sobre todo desde los 70s, porque hubo muchos músicos que se convirtieron al cristianismo. Ok. Y empezaron a tocar la misma música que tocaban, valga la redundancia, cuando no eran cristianos. De hecho, fue el llamado Jesus Movement o Jesus Music, que empezó en los 70s. Eran ex-hippies, ¿no? Que convirtieron al cristianismo y el mismo hard rock, el mismo pro rock o la música que estaba de moda en la época, tocaban lo mismo, pero ahora con letras cristianas, ¿no? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo al podcast Haciendo Historia. Después ahí de un buen rato sin grabar, ahí las 2.5 personas que nos escuchan, hay una disculpilla, han estado pasando bastantes cosas últimamente, a lo mejor podrán saber, a lo mejor y no, pero a finales de este mes de abril nos vamos a Chiapas a hacer un poco de stand-up por allá al Festival de San Cristóbal de las Casas, y eso pues sí me ha traído un tanto ocupado preparando el material y también el viaje para allá y todo, y también un poco de autogoles, que tenemos la presentación de mi EP First Arrival el 28 de mayo en Malgro, pero luego hablamos de eso un poco más. Pero muchas gracias por seguir aquí a las personas que nos escuchan. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y tenemos que aclarar una alerta antes de comenzar, que este episodio pronostico que va a tener altos contenidos de nerdeo musical pero si les gusta el rock progresivo, el jazz fusión y demás, quédense en su casa, que creo que les va a interesar bastante. Sin más por el momento, vámonos a introducir a nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en docencia de la lengua y literatura y tiene su canal de YouTube, La Melomanía de Giacomettini. Un canal donde habla acerca del jazz, del rock progresivo, de la música clásica, y lo reseña y lo comenta y lo discute a fondo. Por eso cuando vi su canal dije, esto puede ser interesante, porque traía yo bastante ganas de hacer un episodio así, de irnos a profundo sobre la música, sobre la historia de la música y analizar profundamente exponentes y así. Tuve la oportunidad de hablar un poco con él antes del podcast y sí me cuenta que es una de las personas con más conocimiento que tengo la fortuna de conocer, tanto musical y sociocultural. Y pues ya, como dijimos, va a haber alto grado de nerdismo y a darle. Recibamos por favor a Alan Hernández Giacomettini. Hola, ¿qué tal, Miguel? Mucho gusto en estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. No. Contento y nervioso, ¿no? Porque es la primera vez que me invitan. Y me siento alegre de estar con alguien que también le gusta, ¿no? Toda esta música, porque uno a veces se siente solo. Sí, que no sabe con quién hablar de todo esto, ¿no? Fue lo que sentí cuando fui a los festivales de Baja Prog y cuando fui a ver Rush, de que no soy el único en el mundo. Y ese sentimiento de... No, pues sí, definitivamente. Sí, sobre todo, ya Alan Giacomettini en su canal tiene una especie de alter ego, entonces creo que es la primera vez que sale a flote tu personaje verdadero, ¿no? Entonces... Sí, así es. La persona que está detrás de su gatuno servidor, Giacomettini. Sí, así que qué honor que esté aquí mostrando su verdadero yo ante las cámaras. Es como el plot twist de las películas. Así. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ya me comentaste cómo te sientes, cómo ves el panorama así del episodio. Pues ya lo comentamos un poco. Okay. Sí, va a estar bien nerd. Sí. Bien nerd. Vamos a darle. Dice Franco Escamilla que no le pega a la mesa, pero aquí es como para... Ok, me gustaría empezar hablando de una de las dos personas que conforman tu seudónimo, Giacomettini. Hablemos de Pat Metheny. Para quienes no lo conocen, pues es un guitarrista de jazz fusión de Estados Unidos, que ha sido de los más influyentes, más importantes en prácticamente toda la historia, y ahorita ha ganado Grammys, ha ganado reconocimientos, ha sido... Cualquier persona que le preguntes del jazz, quién es de los más importantes ahorita, van a decir Pat Metheny. Yo siempre he sido un innovador, por ejemplo, con su guitarra Picasso de 42 cuerdas, que luego ahí pongo un link abajo. O el orquestrión. El orquestrión. También. ¿Cómo conociste la música de Pat Metheny? Conocí la música de Pat Metheny más o menos como un año después de escuchar a Love Supreme, que a ver si alcanzamos a hablar de él más adelante. Ajá. De John Coltrane. Ajá, de John Coltrane. Cuando estaba profundizando en el mundo del jazz, me estaba yendo disquera por disquera. Primero empecé más o menos con la Blue Note, que es mi disquera de jazz favorita. O sea, a mí me encanta Blue Note. Sí. Es la quintesencia del jazz. No por nada su eslogan es el mejor jazz desde 1939. O sea, no es arrogancia, es la mera neta. Después por Riverside, Prestige. Y una de las disqueras pendientes que ahí tenía en mi lista era SM Records.
SM Records, para los que no saben, es una disquera alemana fundada por Manfred Eicher, no sé si lo pronuncié bien, que digamos que es, sin ánimos de ofenderlo, ¿verdad? Pero pues, es un músico frustrado que, pues con dinero, que mejor decidió ser productor. Y fundó en el 69 SM y pues prácticamente es una disquera que en su momento fue como una alternativa más o menos al jazz fusión que se hacía en esa época, al jazz funk. Es un jazz, se puede decir que muy contemporáneo. Sí, contemporáneo dije, ¿va? Contemplativo también. No muy fuerte, dependiendo, ¿no? Porque lo que también tiene la disquera que es muy ecléctica. De repente te saca un disco de free jazz. O de repente también tiene su sección de música clásica contemporánea que es ECM New Series. O sea, música clásica, tal cual. Y también música del mundo, como Anwar Ibrahim, que es un guitarrista que, bueno, no es guitarrista, toca el laúd, que es como el primo de la guitarra y la mandolina. Y él fusiona el jazz con la música árabe. Es tunecino. Ok. Entre toda la gran lista de músicos que tenía o tiene SM, estaba Pat Metheny. Es uno de los músicos que los dio a conocer. Y lo conocí por medio de su disco debut como líder, porque ya tocaba antes con Gally Burton, el vibrafonista. Bright Side Live. Que con Jaco Pastorius, que es la otra persona de mi seudónimo. Y Bob Moses, que es un baterista. Y sí me gustó. Y dije, buen disco. Después de ese escuché su primer disco con el Pat Metheny Group. Que, caray, me gustó más porque ya aparece Lai Mays. Que digamos que fue el pianista, pues que fue su mano derecha en la banda. Hagan en cuenta que era como el Alan Parsons Project con Eric Wolfson. Normalmente la gente habla de Alan Parsons, pero no de Eric Wolfson, lamentablemente. Y en el Pat Metheny Group sucede lo mismo con Lai Mays, porque él también era el cerebro en los arreglos junto con el propio Metheny. Composición. Exactamente. Y poco a poco fui escuchando sus discos hasta que llegué al álbum que yo me quedé, Dios mío, First Circle. Sí. El tercer track de ese álbum, que es la canción homónima. O sea, yo lo escuché y no, Dios mío. Sí, cómo no. La voz de Lai Mays. De Pedro Aznar. Pedro Aznar, disculpen. Sí, la voz de Pedro Aznar. Y escuché a Lai Mays hacer uno de los solos de piano más bellos que había escuchado hasta ese momento. Y no, hombre. Se acabó la canción. O el tema musical, mejor dicho. No, se me salieron las lágrimas. Dije, no, esto es otra cosa. Y a partir de ahí, pues poco a poco conocí otros discos de Pat Metheny y hasta el día de hoy lo considero como mi músico favorito. En general, hablemos de cualquier género musical. O sea, para mí Pat Metheny está arriba. Sí, ahorita que mencionabas tu reacción con First Circle, también me acuerdo que fue casi lo que pensé. Primera recomendación de este podcast, First Circle de Pat Metheny, el disco así completo. La primera canción un tanto extraña, pero de ahí Sí, te saca de onda. No me acuerdo el nombre, pero sí te saca de onda. ¿Qué es esto? Va a ser un álbum avant-garde. Pero no, ya empieza la que sigue, ya. Sí, qué maravilla. De hecho, ahorita parece que no importa a qué músico en general le preguntes, músico de jazz o quien sea del que le guste el jazz en la actualidad, tú les preguntas, ¿quién es el mero ahorita? Pat Metheny. Yo también opino lo mismo. Yo creo que en gran parte es por su sentido melódico, que de hecho lo comentaba él con Rick Beato, el youtuber. Rick Beato, sí. Que o sea, hay escuelas que te enseñan de armonía, de ritmos, de todo lo de la música, menos no hay una escuela como de melodía, no hay clases de melodía. Eso es como algo que uno le tiene que rascar. Pero en tu opinión, ¿por qué crees que Pat Metheny ahorita es considerado casi el mero? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué crees que es lo que lo hace diferente a los demás? En el caso de Pat Metheny, bueno, digo, él ha grabado de todo tipo de jazz, O sea, no nomás se ha quedado en el jazz fusión o jazz contemporáneo. También ha entrado al free jazz, al avant-garde. Lo que él tiene, precisamente la cuestión melódica, como tú acabas de decir, o sea, sí tiene su complejidad. O sea, tú checas el ritmo de First Circle y sí tiene su 22 octavos, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Exactamente, 22 octavos. Caray. Sobre los que les gusta el progresivo lo notan de volada. Pero uno no la siente pesada de escuchar. Porque precisamente por esa melodía. Tu servidor mismo le ha compartido algunas canciones de Pat Metheny, amigos que pues, no son melómanos o que no escuchan jazz, y me dicen, oye, Jaco, es que parece como soundtracks de película, o mis amigos que son otakus, parece hasta música de anime a veces, o
en algunas cuestiones acá, ¿cómo lo digo? Es como que música, a mí como persona melancólica, pues me llega, pues. Es por eso que yo he dicho que cuando escucho a Paz Metini, si hicieran una película biográfica, sería con sus temas musicales en el soundtrack, porque él o sea, sabe llegar mucho a las personas, sobre todo si uno es melancólico. Y ya igual a las personas que lo quieran ver de manera técnica. O sea, yo creo que es por eso, sobre todo por su melodía. Al menos yo lo veo así, y porque sí sabe llegarle mucho a la gente, esté muy metida o no en el jazz. Porque también hay gente que no está muy metida en el jazz, que me ha tocado platicar ahí en internet, pero sí le gusta Paz Metini. O sea, es muy curioso, es muy curioso. Sí, no lo había pensado como punto de introducción hacia el jazz, porque, o sea, no lo había visto así tan digerible como lo comentas, pero tienes toda la razón. Voy a hacer ese experimento próximamente. Igual depende, porque hay discos de Paz Metini que sí están muy experimentales. O sea, The Way Up y... Ah, no, sí, claro. Claro, cómo no. Sí, interesante. Un saludo a Paz Metini. También está viendo en tu canal, en uno de los videos comentas que tuviste... Una parte importante de tu formación fue la música cristiana. Primero que nada, gracias por las recomendaciones en tu canal, porque sí hay artistas que no conocía, que se me hicieron bastante interesantes. Y solamente conocí a Neil Morse porque es el que está con la música rock progresivo y así. Y lo que te quería preguntar, la música cristiana generalmente tiene un gran alto de musicalidad, de complejidad. Sus intérpretes generalmente son tienen un alto grado de técnica, de desempeño en su instrumento. ¿Estás de acuerdo con esto y a qué se lo atribuyes? Mira, depende también de a qué músicos cristianos nos referimos, porque también hay de todo. También hay de todo. Sí, hay mucha música cristiana que va a lo suyo. Pero se debe también, sobre todo desde los 70s, porque hubo muchos músicos que se convirtieron al cristianismo. Y empezaron a tocar la misma música que tocaban, valga la redundancia, cuando no eran cristianos. De hecho, fue el llamado Jesus Movement o Jesus Music, que empezó en los 70s. Eran ex-hippies, ¿no? Que se convirtieron al cristianismo, y el mismo hard rock, el mismo pro rock o la música que estaba de moda en la época, tocaban lo mismo, pero ahora con letras cristianas, ¿no? Y esto ya fue pues evolucionando y sí, ciertamente hay muchos que sí estudiaron música clásica, música popular, pero ya depende, ¿no? Porque, repito, hay de todo. O sea, ahora sí que yo no pondría que todos son virtuosos, no. Depende de muchos factores, porque también la música cristiana, haciendo un tema polémico, ¿no? Acá con mis amigos cristianos. Muchas veces no son un poquito conformistas, pues. De que, bueno, pues sí, no importa, esto le agrada a Dios y así lo vamos a tocar. No importa que sea lo mismo, no importa que me esfuerce y que estudie música. Y son muy conformistas. Lamentablemente hay muchos que sí son así, que ahí se quedan. Son músicos que se quedan ahí nomás tocando en la iglesia. Los mismos acordes de los mismos coros, las mismas alabanzas. Y ahí se quedan. Pero hay otros que no. Hay otros que, pues voy a poner a estudiar música seriamente. Y pues ahora sí que, para la gloria de Dios, voy a hacer música más compleja, más elaborada. Y el resto es historia, ¿no? Por eso digo, es para otro tema, para otro momento, pues sí es muy largo. Sí, es algo que discuto mucho con mis amigos cristianos. Interesante. Entonces creo que me tocó buena suerte en la música que he alcanzado a escuchar. Sí. Sí. Wow. Ok. ¿Alguna joya de la música cristiana que recomiendes? Por ejemplo, mencionabas en tus videos a Tom Brooks. Yo conocía nomás a Neil Morse y Phil Keaggy. ¿Alguna recomendación para nuestros historia livers? En el caso de la música cristiana en español, recomiendo, por ejemplo, el disco Pescador de Marcos Vidal. Marcos Vidal para mí es el mejor compositor de la música cristiana en español. O sea, es un poeta nato. Y aparte le pone mucha variedad a su música. De repente te pone... Yo creo que ahí conocí al jazz con él. Con algunos de sus primeros discos, porque le metía mucho elemento jazzístico. Pero también de repente le pasa al flamenco. Porque como él es de España. Y yo recomiendo el disco Pescador porque para mí fue el máximo nivel lírico que él ha llegado. Y también a nivel musical. Tiene mucha complejidad, sobre todo canciones como Contracorriente. También está el disco Alguien de Alejandro Alonso, que Dios lo tenga en su gloria. Que es uno de los mejores discos de la música cristiana. De hecho, ahí tocó con Abraham Laboriel y creo que también estaba Justo al Mario en ese disco, también lo invitó. Y o sea, es un discazo.
Y también está la banda Torrefuerte, que Torrefuerte sí es de los ejemplos máximos de música cristiana en español de alta calidad. Estaba conformada, de hecho hace poco tuvieron su reencuentro, por si lo quieren buscar en YouTube. Torrefuerte está conformado por los hermanos Héctor y Heriberto Hermosillo y el baterista Álvaro López. Ellos fueron músicos de Luis Miguel en los 80s. Con razón. Fueron músicos de Luis Miguel, se convirtieron al cristianismo y pues sacaron unos albumsazos y para mí el mejor es Mi Fortaleza. El disco Mi Fortaleza me encanta. Yo creo que lo disfruto más ahora que no estoy tan metido en la iglesia, pero más en el jazz. Porque es como ellos eran muy jazzeros, son muy jazzeros. O sea, ellos aman el jazz. Nada más escuchen la canción homónima del disco, Mi Fortaleza, que se ponen a improvisar ahí y te quedas, ¡ah, caray! ¿Qué onda? Sí, son unos genios. Y me alegro que hayan tenido su reencuentro. Ya. Ok, sí, Álvaro López me sonaba y ya que hiciste... Sí, baterista. Sí, maestro. De hecho, tiene su banda Rescue Band. Que también, mis respetos, o sea, se sacan unos solos que, caray, que... Sí. Sí. Y ahorita que mencionas a Abraham Laboriel, ya no me acordaba, y de hecho, dato curioso, él estuvo aquí en Mexicali y por ahí hay una foto de el grupo de la Orquesta del Cetis y salgo ahí yo con él, sí. ¡Qué para chido! presumirte. ¡Qué chido! Saludos a Abraham Laboriel. Saludos. También antes de seguir, para los que estén escuchando y digan, ya se pusieron religiosos, ahorita esta es una discusión laica. Sí. Yo ahorita en este momento de mi vida no lo practico, pero la música objetivamente hay muy buena. Y claro. Así es. Y ya como última recomendación, está el Marcos Witt. Que Marcos Witt es el mero de la música cristiana en español. O sea, él prácticamente hubo un antes y un después de la música cristiana en nuestro idioma con él. Y de él recomiendo sus primeros 2 discos. Bueno, no es cierto, no son los primeros 2. 2 discos de estudio que son Adoremos del 88. Te Anhelo, que para mí es de los discos más finos en la música cristiana, que es del 92. Y ya en vivo, el álbum Enciende una Luz, que es muy bello, o sea, para mí, pero también a nivel musical. Repito, estamos hablando a nivel musical, no estamos predicando a nadie. Digo, no se asusten. Ahorita ya vamos al jazz. No se preocupen. O al rock progresivo. Sí. Hasta ahí ya serían mis 4 principales recomendaciones. Ok, interesante. Muy bien, también tomé mis notas. En tu video de origen mencionaste que la música cristiana te llevó a Brasil. ¿A qué te referías con eso? ¿Cómo estuvo la aventura? ¿Algo que nos puedas compartir? Lo que pasa es que lo que yo tengo, y ya te habrás dado cuenta, es que en los temas que me gustan me clavo mucho. Ya. Me gusta mucho profundizar. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en la música cristiana que... ¿Cómo lo digo? Miren, uno de mis mejores amigos, que se llama igual que tú, Miguel, es colombiano. Saludos, Miguel, allá hasta Colombia. Saludos, tocayo. Pues a él le gustan mucho los idiomas. Igual es cristiano, es políglota. Y pues él me ayudó mucho también a decirme, oye, Jaco, ¿sabías que hay música cristiana también en Brasil? O también hay música cristiana en rumano. Yo, ¿cómo que en rumano? Sí. No, que en coreano. Y él y otros amigos más que ahí mencioné en el video, de hecho, me mostraron que hay música cristiana pues en otras partes del mundo, ¿no? Ya. Entonces elegí Brasil por la cercanía con el idioma y pues curiosamente fue mi entrada a la música de ese país. Y me gustó mucho porque para mí es como una industria totalmente aparte, muy suyos. Y me sorprendí porque ahí sí miré un nivel musical tremendo a nivel general, en la música cristiana de ellos, que a veces yo creo que no le piden nada a la música no religiosa. O sea, sí están en un nivel muy, muy alto, sobre todo en los 70s, 80s y 90s, sobre todo. Por eso llegué allí y me tocó conocer ya los géneros musicales de por allá, curiosamente, ¿no? Curiosamente la música cristiana me llevó a la música brasileña. Suena raro, pero pues, ¿qué se puede decir? ¿Y la música brasileña era como te lo esperabas o te llevaste alguna sorpresa de que, yo pensé que era así? No, pues me di cuenta que hay de todo. La gente en Brasil piensa en bossa nova y samba. Sí. Pero no, o sea, Brasil es un país tan enorme, o sea, geográficamente hablando, que prácticamente cada estado tiene sus propios estilos musicales. El que más me terminó gustando y que sigo escuchando en la actualidad es uno que se llama choro. C-H-O-R-O. Choro o choro, no recuerdo cómo se pronuncia. Es una música muy virtuosa. Obviamente con el estilo brasileño ya lo notas al instante. Sí. Sobre todo de guitarra y flauta. Que me gustó muchísimo. Principalmente instrumental. Sobre todo por Toquinho y Paulinho Nogueira, que son de mis guitarristas favoritos
fuera del jazz o rock progresivo y música clásica. Ya. O sea, mis respetos para ellos. O sea, son los jefes del choro contemporáneo. Y me gustó mucho ese género musical. Es puro virtuosismo en la guitarra, pero con ese toque brasileño que dices, caray. Ok. Y sea, sí. Me encanta. Es música instrumental que me encanta escuchar y me pone alegre. Segunda recomendación de este episodio, el choro. También no lo he profundizado, pero suena bastante interesante. Y hablando de la apreciación musical, empezando un poco la migración al tema del rock progresivo, que es donde creo que va a ser bastante interesante el diálogo, pero ahorita, digo, para quienes no sepan, ahorita no eres músico practicante, ¿no? O sea, pero sin embargo, existe esta visión de que el rock progresivo y el jazz fusión es música para músicos. ¿Estás de acuerdo con este comentario? ¿Cuál es tu opinión? Y si me hubieras hecho esa pregunta hace 3 meses, te habría dicho que sí. Ok. Pero cambié de opinión con una conversación que tuve con un saxofonista de jazz chileno que se llama Guido Ruiz. Él tiene un canal que se lo recomiendo que se llama Surcos de Jazz. Saludos, Guido. Saludos. Saludos. No sé por qué volteo para allá. Bueno, saludos. Mis respetos para usted. En esta conversación que tuvimos, él me comentó, me hizo una crítica constructiva a mi canal, ¿no? En ella me comentó que hay una frase que yo utilizaba en mi canal, que es, más o menos así yo empezaba mis videos. Buenos días, tardes o noches. Según la hora que usted vea este video, lo saluda su gatuno servidor, Jaco Mezzini. Uno músico que gusta de la música de los músicos. Yo solía utilizar esa frase en mis videos hasta hace relativamente poco. Sin embargo, él me comentó que precisamente por la polémica esta de que no, que es música de músicos, lo único que yo podía hacer es espantar a la gente. De que, es música de músicos. No, pues no le voy a dar oportunidad. Que no eran por ese propósito la frase. Era más que nada precisamente porque no soy músico. Una de las preguntas que siempre me hacen, oye, Jaco, pues si te gusta el jazz, te gusta el progresivo, la música clásica, ¿por qué no eres músico? ¿O no has pensado en aprender a tocar un instrumento? O sea, híjole, no sé cuántas veces me han hecho esa pregunta cuando les digo que me gustan estos géneros musicales. Sí. ¿Eres músico? Sí. Y por eso ponía esa frase. Sin embargo, pues sí me cambió un poquito la perspectiva, señor Guido. Y pues ya cambié de opinión y de que no, pues yo no soy músico y amo estos géneros musicales. O sea, sí los puedo disfrutar. O sea, no necesariamente digo, obviamente si uno estudia música, pues ya empieza a ver que si está en 9 octavos o 22 octavos, como tú dijiste, es la canción de Paz Mettini que dijimos hace rato. Pero no, o sea, ahí cambió mi opinión y yo creo que más bien a nivel técnico sí podría ser de músicos, pero eso no significa que alguien que no sea músico no la pueda disfrutar. O sea, por eso ya no uso esa frase y ya trato de no encasillarme allí. Y por ejemplo, el rock progresivo sí tiene muchas melodías, muchos riffs que te puedes como anclar, tiene muchos hooks, muchas partes muy pegajosas que inclusive hasta grupos como Dream Theater o Haken que dicen que es mucho virtuosismo, siempre tienen sus melodías, siempre tienen su parte pegajosa, pero el jazz en particular, o sea, los estándares es la melodía y luego improvisación. ¿Cuál es tu proceso de apreciación para el jazz, por ejemplo? ¿En qué te fijas o captas todo el mensaje? En mi caso, pues cuando estuve poco a poco entrando en el mundo del jazz, tuve que primero identificar su lógica. Que sí, como tú dices, melodía o estribillo, como lo quieras llamar, las improvisaciones y ya al final otra vez la melodía. Y a veces no. A veces que con el smooth jazz regresan varias veces a la melodía principal. En mi caso fue entender la lógica y sobre todo, aunque esto va para una pregunta de más adelante, el estar dispuesto, ¿no?, a conocer algo nuevo. Que haz de cuenta que si tú recuerdas en ese video, yo comento que yo precisamente andaba dispuesto a escuchar esa música porque andaba hambriento de buscar música nueva. Así que yo creo que también eso me ayudó mucho y hizo que me acostumbrara que me acostumbrara a escuchar el jazz. Yo no sé si te respondí, pero es que como mi caso sí fue muy particular, no sé si esa respuesta o esa pregunta quedaría, pues. Sí. Por ahí va el asunto muy, muy interesante. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a una persona que quiere... A eso quería llegar. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a escuchar algo diferente? Por ejemplo, el rock progresivo, el jazz fusión, pero que también tiene esta como concepción de es música para músicos. Voy a hablar principalmente del jazz, que es lo que más consumo, ¿no? Sí.
Ok. En el caso particular del jazz, antes sí era muy de que, pues de las listas de los mejores discos de jazz, Ajá. o de todos los tiempos, o discos de jazz que tienes que escuchar antes de morir. Ujú. Casi siempre todos los que aman el jazz, o los jazz cats, como me gusta nombrarnos, Sí. siempre dicen, el Kind of Blue, de Miles Davis. Ujú. El Kind of Blue, Kind of Blue. Sin embargo, uno platicando, porque bueno, trabajé en una tienda de discos por algunos años, Ujú. platicando con gente que me decía, no, Jaco, pero es que ya escuché el Kind of Blue y me aburrió. O sea, no... Todos los críticos dicen que ese es el álbum, pero se aburrió. Ya. Así que ya platicando con mucha gente, cuando yo ando recomendando discos, sea en persona o platicando con ellos en Instagram, Ujú. o en los propios comentarios en YouTube, para meter a alguien al jazz, tienen que primero basarse más o menos cuáles son los gustos de la persona que te preguntó. Ya, ok. Ujú. Por ejemplo, si la persona es un rockero metalero, jazz fusión de los 70s. Ujú. O sea, Mahavishnu Orquesta, Return to Forever, Nucleus, Ujú. es lo que posiblemente le va a gustar. Ya. El amigo popero que escucha a Taylor Swift o el pop coreano, pues la música comercial, ¿no? Ujú. El pop comercial. Bueno, suena raro, ¿verdad? Pop comercial. ¿verdad? Sí. Me explico. Sí, sí, sí. El smooth jazz. Ujú. Sí, porque el smooth jazz es un subgénero del jazz. Es el subgénero más pop Sí, sí, sí. del jazz, pues. Y ahí puedes poco a poco entrar. O sea, de hecho, yo escuché mucho Kenny G antes de entrar Ajá. poco a poco a lo que sí es el jazz, ¿no? Digo, no me quemen, ¿verdad? Porque no sé. ¿Cómo lo explico? Sí, tiene mala fama. Kenny G es muy odiado dentro del mundo del jazz, porque la gente lo ve como muy pop, ¿no? Ujú. Pero pues hay gente que entra allí, o sea, y no tiene nada de malo, o sea, simplemente es dar un inicio, ¿no? Dicen que es como el maná del jazz. Ajá. Qué buen ejemplo. Estuvo bueno esto, estuvo bueno. Sí. O por ejemplo, uno más. En mi caso, que tengo muchos amigos que son otakus y gamers. O sea, Ujú. los otakus son los que son muy fans del anime. Ujú. Lo que hago es, por ejemplo, recomendarles el jazz fusión japonés de los 80s, Ok. como Cassiopeia y The Square. Que son bandosas. Ajá. Bandotas, man. Las amo. Sí. Bandotas. Porque estas bandas fueron muy influyentes para la gente que hizo los soundtracks de muchos videojuegos de los Ujú. 90s. Creo que, por ejemplo, está la canción Sister Marian de The Square, que está basada, no me acuerdo, creo que se llamaba Yoji Kondo, perdonen. Ah, sí. Ajá. Se basó en esa canción para hacer el soundtrack de uno de los niveles de Mario, Ok, ya. del videojuego. Ajá. Ahí los podía yo recomendar. Y la gente que es gamer pero no otaku, podía yo recomendarles, por ejemplo, la época del swing, por videojuegos como Cuphead. Ah, ya. El videojuego Cuphead Sí, sí, sí. fue muy popular y todavía mucha gente lo juega en estos momentos. Ujú. Que está ambientado en los años 30 y tiene mucho swing. Y mucha gente ha entrado a la época del swing por ese videojuego. Ujú. Vuelvo a repetirlo. Depende mucho de los gustos que tenga la otra persona. Ya. O sea, no le recomiendes de volar al Kind of Blue Ajá. o el Love Supreme. O sea, no. O sea, Blue Train. Blue Train, o sea, tranquilos. Yo creo que es más con base a los gustos de la otra persona. Ok, interesante. Digo, eso hablo en el caso del jazz, ¿no? Ya en el caso del rock progresivo y la música clásica también puede ser parecido, pero Ujú. quise hablar más del jazz porque es lo que más escucho. Sí, sí, sí. El rock progresivo pues es mi segundo género Ajá. favorito. Que de hecho vamos hacia allá. Muy bien. Sí, Vamos. que en lo particular es mi tema de Ujú. cajón, rock progresivo. Sí me gustaría conocer tu definición Ujú. del rock progresivo. Yo cuando lo defino creo que siempre doy una respuesta diferente y a veces caigo como Sí. en contradicciones, porque a veces yo digo que no es un género musical, es como un movimiento, Ajá. porque pues las personas, los grupos de los 70s no estaban ellos de que hay que hacer rock progresivo, vamos a hacer música que nos gusta. ¿Tú Ujú. cómo defines el rock progresivo? Bueno, sí lo defino como género musical, pero pues sí las etiquetas siempre Ujú. son complicadas, ¿no? Por ejemplo, es cuando me preguntas qué significa jazz. Nadie sabe qué significa jazz. Ajá. O sea, hay muchas teorías de dónde salió esa palabra, pero nadie sabe. Lo que sí todos saben es que quieren ser un gato jazz, pero ajá, sí. Claro, Nadie sabe qué es. exactamente. Ajá. Para mí sí es un género musical, pero las etiquetas, pues a lo mejor podrían haberle puesto, no sé, rock experimental o Ya. otros nombres, porque si uno lee la historia del progresivo, eran músicos que simplemente querían hacer música más compleja, porque Ujú. aunque no lo crean, había muchos críticos musicales en esos años que decían que el rock era para gente
Dicho de manera mexicana, gente naca. Yo sé que suena muy raro, ¿verdad? Ajá. Pero pues eran otros tiempos. Sí, sí, sí. O sea, la crítica decía, no, que es música que puros 3 acordes y ahí se quedan. Ajá. Y en parte fue por eso quisieron darle un poquito más de intelectualidad pues, al rock, ¿no? O poner esos elementos de la música clásica con canciones muy extensas y el resto es historia, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y, por ejemplo, digo, para la gente que quisiera empezar a escuchar el rock progresivo, esto fue del 69 al 74 y los 6 principales que siempre se dicen es Yes, Genesis, King Crimson, Jethro Tull, Emerson Lake and Palmer. Emerson Lake and Palmer y Pink Floyd. y Pink Floyd, ¿no? Son los 6 grandes del rock progresivo. De hecho, también un debate interesante es mucha gente, como que hay un debate de cuál fue el primer disco de rock progresivo, dónde nació. Generalmente hay 3 respuestas: el Sgt. Pepper's de los Beatles, el Days of Future Past de Moody Blues y el In the Court of the Crimson King de King Crimson. ¿Tú cuál equipo eres? ¿Cuál es tu opinión? ¿O es otra respuesta? Yo soy Team Sgt. Pepper's. Ok. En mi caso personal, el Days of Future Past es el proto-prog. Ya, por el que como que, caray, esto sí es algo distinto. Porque pues sí tiene elementos de lo que sería el rock, le llaman rock progresivo, pero del subgénero sinfónico, ¿no? Y King Crimson, pues para mí ya fue como que la punta de lanza, como que aquí empezamos algo nuevo. Ok, yeah. El Sgt. Pepper's, bueno, es que lo que pasa con los virus es que para cuántos géneros musicales no han sido influyentes. Sí. O sea, ahí tienes a Helter Skelter, que es como el proto-metal, o sea. Por eso no lo considero como primer disco de rock progresivo como tal. Buen punto. Porque es que, vuelvo a repetirlo, han sido influyentes para un montón de bandas de todo tipo, pues por eso es que los virus es punto y aparte. Sí. Puto. Valga la redundancia. Tomorrow Never Knows, que tal vez fue la primera canción techno. Y... Ajá, exactamente. Sí, interesante. Sí, bueno, mi postura es que A Day in the Life es tal vez la primera canción de rock progresivo, que es como empieza en una parte y luego termina en otra parte. Pero sí, entonces... Pero no lo había visto, sí, creo que todo eso fue como la antesala y ya el disco de King Crimson fue como que el banderazo. Empezamos. Exactamente. Interesante, me gustó esa Gracias. respuesta. Sí, el rock progresivo ha seguido en los 80s con el Neo Prog y en los 90s con grupos como Floor Kings, Spoxford y así. Pero hay mucha gente que critica el rock progresivo de los 90s hasta ahora porque dicen que es más como rock regresivo, que... todo suena como a Yes, a Genesis, que en realidad no están progresando. Y muchos dicen que, por ejemplo, tal vez rock progresivo de verdad es más como Radiohead, que ellos innovaron en los 90s. ¿Tú, cuál es tu postura acerca de esta música de los 90s? No, pues fíjense que simplemente yo veo de que el rock progresivo pues ya tomó sus elementos principales y hasta ahí, ahí se quedaron. No sé si llamarlo regresivo, simplemente son las características que tiene el género musical. Buen punto. Nada más digo, es como si a mí me dijeran, pero el jazz sigue en lo mismo. Pues sí, pero así como el rock progresivo, el jazz también tiene un montón de subgéneros. Y cada uno sigue en lo suyo. Yo no lo veo regresivo, simplemente el rock progresivo, para bien o para mal, como lo quieran ver, ya estandarizó sus características. Que sí, canciones épicas, complejas, aquí va a haber cambios. Pueden ser que sí, es predecible, pues. Ya eso es la perspectiva de cada quien. Aparte, pues la prensa musical ya sabes cómo es de enfadosa. La verdad. O sea, por eso no lo veo yo tan... A menos yo personalmente. Alguna prensa. No, sí, no vas a generalizar, obviamente. Eso ya lo veo a percepción personal. Es lo que yo simplemente ya llego a sus características. No sé si puede dar otras cosas más. Estancamiento o no, pues ya se estandarizó. Ya, ok. Sí, y cuando hablamos de los 6 grandes del rock progresivo, hay un grupo que nunca se menciona y que no me acordaba que era tu favorito y también es de mis favoritos, Camel. Recomendación de rock progresivo, Camel, también fue de los 70s. ¿Cómo intentarle venderles a alguien que escuchen a Camel? ¿Cómo escribir la música de Camel, por ejemplo? La música de Camel sí es un rock progresivo que sí los ponen como en el del lado sinfónico. Del lado sinfónico. De hecho, les llaman los gentlemen del rock progresivo. Porque sí es música muy elegante. Sí tienen sus solos acá, pues obviamente complejos, típicos del rock. Pero sobre todo es instrumental. Al menos sus discos más clásicos son muy instrumentales, porque pues todos eran excelentes músicos, ¿no? Snow Goose. Digo, el propio Andrew Latimer, no sé si lo pronuncié bien. Aparte de guitarrista, cantante, es flautista.
¿Cómo lo vendería? Simplemente como una banda muy elegante en su forma de tocar. Y con... Ay, ¿cómo lo vendo? Es que sí, eso es lo complicado. No te Eso es lo complicado porque sí lo van a decir. Luego me van a decir, no, por eso no, se quedó en la B. Por eso no llegó al Big Six. Ahí se quedó. Pero sí es complicado. Es que a mí sí me encanta porque, no sé, tienen ahí algo que... A lo mejor es porque casi toda la música que escucho actualmente es instrumental. Que por eso es que me llegó. Como discos Mirage, el Snow Goose, como mencionaste, es Moon Madness. Sí. Es mucha música, sí, es melódica, con sus buenos solos. Y yo la clasificaría como elegante. Discúlpenme, soy malo para el marketing. Sí, te puse en un lugar. Sí, pregunta complicada. Primera pregunta complicada de hoy. No, pero estoy de acuerdo. Esos 3 discos en particular, Mirage, Snow Goose y Moon Madness. Sí. Yo le llamo su trilogía perfecta. Sí. Sí, o sea. Mis respetos a Camel. Es importante e interesante comentar sobre lo que estaba pasando en Italia en ese entonces cuando estaba el rock progresivo. Hubo un movimiento muy fuerte con muchos grupos: Premeta, Formeria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Il Balletto di Bronzo. ¿Qué crees que estaba pasando en Italia? ¿Por qué hubo este semillero tan importante? Ok. Primero, para empezar, los italianos pues sí empezaron destacado por su música, ¿no? Desde los tiempos de la música clásica, pues Boccherini, Vivaldi, así que la ópera, o sea, pues ahí es donde nació, ¿no? De hecho, en la propia terminología de la música, ahí te dicen, ¿no? Que este movimiento está en allegro, o en allegro molto, y así. Ya ha influido mucho la música de Italia al mundo, ¿no? Así que ya tienen ese background de que la música es lo suyo, ¿no? También en esa época, un poco de contexto, pues sí fue muy turbulenta en Italia porque pues estaban estos movimientos de izquierda, ¿no? Digo, ahora sí que el 68 no nomás fue en México o Francia, o sea, fue en muchos países y eso como que sí les ayudó mucho a buscar otro tipo de música con el cual se podían expresar, ¿no? Por eso hay mucha metáfora en los discos de todos ellos que mencionas. A excepción de Aria. Arias, ellos sí eran explícitamente políticos. Sí. Y aparte bien experimentales y está complicado escuchar un disco de ellos, pero ellos sí eran explícitos en sus mensajes. Yo creo que todo eso fue un caldo de cultivo para que surgiera este movimiento. Como que sí, no estamos en contra de estas políticas, de los problemas que estamos teniendo como sociedad italiana y nos expresamos de esta manera. Que digo, no todos suenan explícitos, porque pues los italianos, pues por el background que tienen, ya estudiando un poquito sus letras, dices, pues sí es buena poesía. O sí hablaban de un tema particular, pero de manera ambigua. En la letra. Ya en la música, pues bueno, les tocó la época del progresivo. De hecho, no me acuerdo el nombre de uno de los integrantes de Leorme. Asistió al Festival de la Isla de Wright de 1970, donde tocó Emerson, Lake and Palmer. Y él comentó de que él sabía que después de ese concierto ya no podía tocar igual. No podía tocar el mismo verso, estribillo, 3 o 4 acordes. No podía después de eso. Así que fue un coraje de muchas cosas, pues. Y discúlpame, tuve que resumir historia en pocos minutos de la Italia de la época. Pueden ver más sobre eso en el canal de La Melomanía de Giacomo Mettini. Así es. Wow. Y sí me gustaría tomar unos minutos a hablar de, creo que donde coincidimos ambos, de tal vez el punto cumbre del rock progresivo italiano, pero un amico de Premeta, Formeria Marconi. No. Qué perfección, ¿no? Tus impresiones. Ese disco lo tengo en mi top de mis discos favoritos de toda la historia. Da igual si hablemos de jazz o no. O sea, en general, ese disco, no sé, tiene un buen ritmo. O sea, los 34 minutos que dura pasan volando. O sea, pasan volando. Ahí vemos todas las influencias de la música italiana, la clásica, el propio rock que ellos tocaban. Mucho instrumental, que como les digo, casi toda la música que escucho desde hace años es instrumental, pues me llega. Sí. Las letras a lo mejor no las entiendes, uno que no sabe italiano, pero acompañado de toda la música, pues sí, te llega. Te llega, o sea. Simplemente es un álbum, ahora sí que, no sé, me llegó, o sea, es impresionante. Para mí híjole, es de los mejores discos que he escuchado en mi vida. O sea, creo que es el disco de vinilo que ahí tengo en mi colección más caro que he pagado. Y lo vale. Sí, porque me encanta ese disco. No lo había pensado de cuando escuchas algo que no está en tu idioma y no lo entiendes, pero te llega y te transmite. Es como que está en otro nivel de... Sí, exactamente. Y no solamente pasa con el inglés. O sea, Wow. De hecho... Siempre por eso voy a agradecer al Festival Baja Prog, porque gracias a ellos los pude ver en mi cumpleaños. Sí. Bien, de hecho, un cumpleaños 2013 fue Steve Hackett y el 2014 fue
PFM, Premiata Familia Marconi. Entonces, sí, pues ese es el que más me duele. Volado. Sí, lástima que no escuchaba esa música en esa época, ¿sí, no? Sí. Pero, pues, los caminos de la vida. No, pues claro. Me gustaría hablar, creo que también la primera vez que cotorreamos concordamos en que tanto el jazz como el rock progresivo mexicano no es... La presencia en los medios, en lo mainstream, es casi nula, casi no existente. Y mucha gente no sabe que hay jazz mexicano, por ejemplo. Digo, en tus canal también conocí, te mencionaba el disco de Azul con Leche de Gerardo Batis, que está muy, muy bueno. Pero, por ejemplo, lo único que conocí aparte de ti es a Eugenio Toussaint porque vino a Mexicali y dio un curso. Aparte de eso, yo me declaraba ignorante del jazz en México. ¿Por qué crees que pasa esto en México con géneros como rock progresivo y el jazz fusión cuando, por ejemplo, comentabas en Argentina, que es algo muy, muy conocido y común? En Brasil y en Argentina, que pues una banda como Serú Girán estuvo hasta el tope y que eran muy complejos también. Sí. Spinetta. ¿Qué crees que pasa en México? Es que sí, son un montón de factores. Un montón de factores. Sí hay una cuestión ahí cultural. Porque, por ejemplo, en el caso del jazz particularmente, que es lo que podía hablar más, mucha gente no sabe esto, pero el que es el prócer de la educación, José Vasconcelos, él no le gustaba el jazz. De hecho, una de sus frases que escribió en una de sus cartas, ya años después de que dejó la Secretaría de Educación Pública, es que él decía con orgullo que él había impedido que el jazz llegara a México. Pero lo decía con orgullo porque, no sé, esto hasta es extraño, pero curiosamente las etiquetas o los adjetivos que le daba eran lo mismo que el reggaetón actualmente. O sea, es curioso. No, es música de gente de bajos recursos y yankee. Hubo mucho nacionalismo allí que yo creo que en México impidió de que el jazz fuera popular aquí. Aparte que el jazz tiene una particularidad, que esto no nomás es para México, esto yo creo que para todos lados, ¿no? Para todo el mundo. Citando a Antonio Malacara Palacios, que es el mayor experto del jazz aquí en México, les recomiendo su enciclopedia fonográfica. Muy buena, ahí está toda la información de todos los discos que se han grabado en México de jazz. Antonio Malacara Palacios. Él dice la siguiente frase que no sé si es original de él, pero queda muy bien a lo que vamos. A veces le digo bien porque a veces le digo al revés. El jazz es la música popular de la música clásica y la música clásica de la música popular. El jazz está en un limbo, en algo muy ambiguo, que sí es popular porque el jazz nació en Nueva Orleans. O sea, esto suena loco, pero el jazz nació en los burdeles, en las cantinas de mala caña de Nueva Orleans, pero con el tiempo ya se convirtió en música académica. O sea, es interesante que hay muchas universidades como Berkeley, ULARD, incluso en la Ciudad de México, que sí, aquí está la licenciatura en música, pero en música clásica y licenciatura en música en jazz. Y está como que en ese ámbito como que ambiguo, y eso sí ha afectado aquí en México porque pasa también lo de la música de músicos, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a recomendar jazz a alguien si es muy ambiguo este género musical, ¿no? Así que sería el nacionalismo, la ambigüedad propia de este género musical aquí en México y en muchos otros países. Y también el hecho de que pues ahora sí que el mexicano es muy arraigado también a sus géneros musicales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, aquí en Norte, pues la banda sinaloense. Sí. No, sobre todo en Sinaloa no, pero la banda sinaloense. Los corridos. El son jarocho, ¿no? En Veracruz. Esa es otra, ¿no? Y también a los medios no les interesó porque, pues digo, ¿cómo lo digo? A lo mejor me voy a contradecir, ¿verdad? Pero pues precisamente uno de los motivos por los cuales el jazz, el rock progresivo y la música clásica no son mainstream es porque sí es música a la cual tú tienes que esforzarte en escucharla, ¿no? O sea, sí tienes que estar tienes que estar dispuesto a escucharla, pues. Sí. No es como música que yo pongo de fondo o como decían algunas tías, yo pongo a Cristian Castro cuando estoy lavando la ropa o estoy limpiando la casa. O sea, no, yo sin ofender a Cristian Castro, pero, o sea, no... Sí es música que sí tiene que haber cierto esfuerzo del oyente, ¿no? Digo, a lo mejor me estoy contradiciendo con lo que dije hace rato, pero pues así son esos géneros musicales. Y creo que me quedé corto porque sí hay muchos factores más que podríamos profundizar. Pero yo lo veo más una cuestión cultural, la ambigüedad que tiene este género musical y el hecho de que no es, al menos a primera instancia, no es fácil de escuchar. O sea, y eso como que a la gente como... y otro factor importante.
mucha de esta música pues no es cantada. Y si te das cuenta, mucha gente quiere escuchar una canción o un tema musical que tenga letra, ¿no? Y como mucho del jazz y el progresivo es instrumental. Sí. O bueno, el caso progresivo, pues una canción dura 20 minutos, pero nomás cantan en 3, ¿no? Los demás son solos de piano, guitarra, que duran 6 minutos cada uno. Sí, pues sí. Sí, bueno, para mí es lo máximo, ¿va? Para nosotros es lo máximo, ¿va? Ajá. Pero pues alguien que no ha escuchado eso va a decir, ¿y cuándo van a cantar? Sí. Yo creo que son varios factores, sí. Está interesante lo de Cristian Castro, que algo que se me hace como muy particular, por ejemplo, Luis Miguel y Cristian Castro, que, por ejemplo, dicen tus tías, yo lo escucho para lavar los trastes, pero yo hace poco estaba escuchando Cristian Castro, el No Podrás, porque no me acordaba que era Kiko Cibrián en la guitarra, y estaba escuchando su solo y dije, wow, claro. y que hay un debate en YouTube de que todos lo tocan diferente y que nadie lo toca como va, gran solo y... No, sí, o sea, que están acompañados por unos músicos, siempre ha sido así. Sí. Pero la gente no se fija en eso. A menos que tú seas músico o estés muy clavado en estos temas, ¿no? Sí. Como Toto también, que eran los mejores músicos de los 80s. Eran músicos de sesión. Ajá. O sea, ellos tocaron con Michael Jackson. Yo pienso que Toto era como el Dream Theater de los 80s. A todos los músicos querían tenerlos en sus álbumes. Sobre todo los solistas. Todos. Estaba muy pesado. Pero lo chilo es cuando la gente puede no darse cuenta y está tan bien hecho que... Fue lo que intenté en mi EP First Arrival, pero el 28 de mayo ustedes podrán juzgarlo a ver si lo logré o no. Pero sí, hablando del jazz, creo que es importante dedicarle unos minutos a Love Supreme de John Coltrane. Sí, saquen los Kleenex. Comentabas tu primera experiencia de escuchando este disco de John Coltrane, que fue algo catártico. Yo coincido. Sí, pues, preparándome para esta entrevista hace mucho que no lo escuchaba. Lo volví a escuchar y sí terminé conmovido y hasta emocionado. Mucha gente también dice, yo pongo jazz como para relajarme y concentrarme, y yo no, por ejemplo, John Coltrane no te puedes relajar, es algo extremadamente espiritual y no sé cómo escribirlo, pero es una experiencia recomendada. Henry Rollins, este personaje también que hasta comediante y persona influyente, dice que toda casa debe venir con este disco. ¿Cuáles fueron tus impresiones al escuchar a Love Supreme? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué crees que lo hace tan diferente a los demás discos de jazz? Miren, ese disco me impactó en su momento porque fue, como comento ahí en uno de los videos del canal, fue el que prácticamente, como dije ahí, me transformó en un jazz cat. Oficialmente. Ahí sí ya dije, el jazz es mi género musical favorito. O sea, yo ya venía escuchando desde Kenny G, luego el smooth jazz, un poquito lo que es Concord Jazz, que también era música muy agradable. GRP Records. Pero ya llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Pues ahora ya es hora de escuchar lo que es el hard bop, el bebop o jazz fusión setentero. Porque sí escuchaba jazz fusión ochentero, pero no el setentero, ¿no? Que era todavía más complejo, ¿no? Entonces, pues ahí sí consulté las listas. Por alguna razón no le hice caso al Kind of Blue, sino al que siempre ponen en segundo lugar, es a Love Supreme. Siempre lo ponen en segundo lugar en todas las listas. Y me llamó la atención la portada y dije, mira, pues es sencilla. Yo Coltrane nomás volteando hacia un lado. Sí. A Love Supreme, pues el nombre me pareció curioso porque pues uno que viene del contexto cristiano, pues parece nombre de álbum de música cristiana. También por eso. De alguna manera, ¿no? Y entonces lo escuché y dije, no, hombre, ¿qué es esto? Hasta grité yo bien enojado de que ¿por qué nadie me había hablado de este disco? ¿Por qué? Y a la conclusión que llegué es que, ponernos un poquito en contexto, yo Coltrane en esa época andaba en una búsqueda espiritual. De hecho, ya los siguientes discos ya se metió más en el budismo, en el hinduismo y otras religiones orientales. Pero en ese momento andaba pues en esas... buscando un sentido a la vida, ¿no? Sí. Y pues ese disco pues literalmente se lo dedicó a Jesucristo. A Dios. Tú te das cuenta de los nombres de los temas y es salmo, conocimiento. Son términos bíblicos, ¿no? O sea, literalmente se lo dedicó a Dios. Y pues ese fue como que su homenaje, ¿no? Al dador del talento y de la vida, ¿no? Como él lo miraba, ¿no? Y como lo miramos, o lo miran los cristianos, ¿no? Y precisamente ese elemento espiritual, pues curiosamente funciona con todo mundo. Pues porque tú puedes ser el más ateo del mundo, pero escuchas a Love Supreme y ¡ah, caray! ¿Qué?
creo que sentí la divinidad. O sea, los propios ateos que han escuchado el disco lo dicen. O sea, Sí. es increíble lo que hizo John Coltrane. Yo creo que es ese aspecto espiritual que tiene el disco. Y qué impresionante que, o sea, tengo entendido que fue una noche, vamos a grabar este disco y ahí quedó, ¿no? No, pero es que es típico del jazz. Ujú. Eso, uno de los motivos con los cuales me encanta este género musical es que vamos a verlos en el estudio. Ajá. No, sí, este es el estribillo principal, tú haz tu solo, yo hago mi solo y vámonos. Casi todos los discos de jazz se graban en una tarde. Es lo que me encanta de este género musical. No es como en el rock o en el pop comercial, que son discos que llevan meses ensayando. Sí. O sea, yo creo que una banda de rock progresivo hay que grabarlo en una tarde. ¿Estás loco? No, hombre. La pura batería de una canción. Ajá, la pura batería. No, hombre. Ajá. En cambio, Philly Joe Jones y Elvin Jones. Elvin Jones te decían, sí, claro. Y en una tarde te graban un disco. O sea, porque el jazz es espontáneo, pues. Ujú. Por eso también que escuchamos este género musical, somos muy... Nos gusta mucho buscar los bootlegs. Sí. Porque es que tú... sí, es que en tal concierto en Seattle de no sé qué año, Ajá. Elvin Jones sacó un solo que duró como 10 minutos que fue épico, ¿no? Ajá. Y así, pues, esos detalles, ¿no? O John Coltrane en tal concierto hizo un solo increíble que hasta se quedaron en silencio sus compañeros por unos momentos. Por lo mismo, porque es muy espontáneo, pues. Pero bueno, eso es el jazz, ¿no? Sí. Así que, no sorpresa, los discos se graban así en una tarde, vámonos. Y qué magia que... Sí. Sí, A Love Supreme, la otra recomendación de este disco, Sí. que probablemente ya lo han escuchado, pero si no, pues sí, es una experiencia emocionante. Me llamó mucho la atención que comentabas que tú trabajaste en una tienda de discos físicos y que eres un coleccionista también de discos físicos. Ujú. ¿Cómo ves el panorama del disco y del vinilo? ¿Crees que viene de vuelta o ya se va? Yo veo un resurgimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué se lo atribuyes? Ahí se han hecho varios estudios. Ajá. Por ejemplo, en el caso de los que somos del jazz, Ujú. ya esto de escuchar formato físico, pues ya es algo característico que nos gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues el jazz y el rock progresivo también son géneros musicales que sí te invitan a escuchar el álbum completo. Ujú. O sea, no es de que voy a hacer mi playlist, no. O sea, nos gusta escuchar el álbum completo. Estamos muy a la antigua en ese aspecto. Ujú. Pero ya hablando, por ejemplo, de que cómo es posible que el año pasado Taylor Swift fue la que vendió más discos de vinilo. Sí. Vinilo. Ajá. Es más que nada, se debe a varios factores según los estudios que he consultado. Primero, porque los fans quieren, aunque no tengan tornamesa o tocadiscos, como lo quieran llamar. Ujú. Yo soy verdadero fan de Taylor Swift. Voy a comprar sus discos y los voy a poner ahí en una Sí. repisa. Nomás para presumir de que soy verdadero fan. Ajá. Es lo que me platican algunos Swifties con los que charlé en la tienda de discos que trabajé, ¿no? Ok. O puede ser porque pues, sí, es moda. Ujú. Y pues lo voy a comprar y me compro mi maletín, que son los tornamesas más baratos. No los recomiendo, ¿eh? No, cómprese una tornamesa de veras con su amplificador. No. O por lo menos la Audio-Técnica, ¿no? Pero no, los de maletín no los recomiendo. Y también se debe... A ver, es que hay varios factores. Sí, sí, sí. También se debe a que, platicando con jóvenes que compran en físico, me comentan que porque ellos, al igual que sus papás y sus abuelos, quieren saber cómo era eso de sentir la música. Ya, sí. Ese ritual que tenía la gente antes, bueno, yo todavía lo tengo. Sí, sí, sí. Abrir el disco, mirar el arte, Sí. el diseño. O, en el caso del pop coreano, Ujú. que esto a mí me sorprendió muchísimo, que ellos, su manera de vender los discos en físico es que tienen fotos, tienen regalitos adentro de sus discos. Ok. Y las fans del K-pop pues dicen, pues yo quiero tener las fotos de mis ídolos, ¿no? Sí, sí, sí. Los pósters. Y ahí tú vas por el box set y aparte del disco, pues están todos los pósters de cada uno de los chavos de la banda Ujú. y eso ha ayudado mucho a que también crezca el vinilo, ¿no? Yo creo que son estos factores que son los que veo en común según los estudios que he consultado. Ok. Que a pesar de que existe lo digital, y sí, o sea, digo, yo soy centennial, o sea, soy veinteañero. Ujú. Veinteañero. Ay, me salió puertorriqueño, ¿no? Veinteañero. Me salió lo El leguetón. Sí, sí. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me ofendiste. Digo, soy centennial. O sea, Ujú. yo escucho mucha música en digital. Eso fue con lo que crecí. Pero en mi caso particular, pues por mi abuelo, pues me acostumbré al formato físico, ¿no? Ujú. Pero ellos, pues como que lo ven algo muy retro.
También otro aspecto también que ayudó mucho. Ujú. Algunas películas como la de los Guardianes de la Galaxia. Oh, El sí. El soundtrack. el Star-Lord usaba Walkman para escuchar su música y eso también ha ayudado mucho. O series como Stranger Things, que pone mucha música de los 80s. Kate Bush. O sea, Kate Bush, o sea, es un claro ejemplo de que Sí. era, mira, Kate Bush, yo me encontraba cada rato sus CDs y cassettes en los sobre ruedas y tianguis. Ajá. Y nadie les hacía caso. ¿A cuánto me lo das? 10 pesos. Ahorita no, hombre, o sea, no, Sí. 1000 para arriba. No lo había pensado. O sea, sí, cada rato Ajá. me la encontraba junto con los discos de New Age y música clásica ahí. Pero sí, yo creo que son todos esos factores que también la propia cultura pop, con eso que ahorita está muy de moda, tantas películas que los que saben de cine critican tanto, ¿no? De tanto reboot. Sí. Eso también ha ayudado mucho. Interesante. Disculpen, creo que me extendí mucho, pero No. Al creo que es contrario. más o menos eso. Es el lugar perfecto para extenderse. Sí, no me gustaría irnos sin antes hablar de tu proyecto actual, el canal de YouTube La Melomanía de Giacomettini. Sé que mucho de esto ya lo has comentado en tus videos, Ujú. pero igual para darle una pequeña introducción a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el objetivo de tu canal de YouTube? ¿Qué puede encontrar la gente en él? ¿Cómo nació? Háblanos de tu Ok. canal. Ujú. Vamos con la última pregunta. Sí, sí. Mi canal nació porque es algo que estuve pensando durante años. Ujú, No me animaba porque pues no soy acá la gran persona editando ujú, ni nada por el estilo. Decidí crearlo primero porque pues esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, a pesar de que estudié lengua y literatura, sí. lo que más me gusta es la música, ¿no? Sobre todo el jazz. Ya después llegó el rock progresivo y la clásica, ¿no? Y otros más que ahí están en el canal. Ujú, Lo creé por eso y más que nada por la necesidad de verlo en YouTube en español. ok. Porque si ustedes consultan YouTube en inglés, hay un montón de canales que hablan de jazz. Ujú, Pero un montón de todos los estilos que ustedes se imaginan. Y yo miré como que cierto vacío en YouTube. Y los canales que hablaban sobre jazz lo hacían muy a grandes rasgos o eran videos súper sencillos, ¿no? Digo, no es por ofender a ninguno, ¿no? de mis colegas, porque pues yo también soy suscriptor de muchos de ellos. Sí, sí, sí. Pero normalmente son así. Hola, hoy vamos a hablar de este disco de John Coltrane. Pero así, nomás la pura cámara con ellos ahí mostrando la cara. Mm, Aquí está el disco y pues me gusta por esto y lo otro. mm, Y hasta allí. Ya. ¿Qué pasó? Yo como Centennial crecí con el YouTube viejito o también de la década del 2010. Ujú, Bueno, también me gusta la animación. Ajá. Y pues yo miré a muchos YouTuber que en estos canales que hablan sobre películas y series animadas, lo hacían por medio de un avatar. Ok. Ahí tienes, por ejemplo, Cookie Queen, que es de Colombia. Ok. Ciber con V, Ujú, que es de Chile. Aquí de México tengo a mi compa que se llama Nialesi, que saludos Nialesi, Saludos, saludos. saludos. O aquí a nivel Mexicali tenemos a Akihiro Digital. También un gran abrazo para ti, amigo mío. Luego lo invitas porque él sabe mucho de animación. Órale. Se llama Ok. Akihiro Digital. Ahí te lo paso al rato. Perfecto. Ok. Y pues yo dije, como yo no quería mostrar la cara, salvo en ocasiones especiales como aquí en esta Uno esa invitación, Sí. digo, ay, no, yo no quiero estar ahí mostrando mi cara, yo no quiero nomás así, ahora, vamos a hablar de Ajá. este disco y aquí lo tengo. No, o sea, yo quiero que tenga ahí su edición y yo con mi avatar. Y decidí utilizar un gato porque tradicionalmente en Estados Unidos, entre los propios músicos de jazz, se hacen llamar cats, Ujú, entre ellos mismos. Por eso, y desde toda la vida, ¿eh? Porque por eso los Aristogatos, esa clásica película de Disney, mm, utilizaron los gatos jazz. Porque ya estaba ese estereotipo. O sea, en los cómics siempre se pone a los gatos tocando jazz. La propia serie de Don Gato y su pandilla, Sí. el soundtrack es puro jazz. Sí. Es puro jazz, o sea, por lo mismo. Y por eso es que yo decidí crear un gato como avatar. Ok. A Giacomettini. Decidí crearlo con una boina, porque pues, me gusta mucho usar boina. Ok, ok. Y con esa, bueno, ha tenido ya varios diseños. El que tengo es el tercero que le cambio. Ujú, El diseño actual es con camiseta de rayas, blancas y negras, porque es parte de un movimiento que hubo en los 40s y 50s en Estados Unidos, que fueron los beatnik. Ok. Los beatnik, haz de cuenta que fueron un movimiento muy bohemio, Ajá. que de hecho a ellos se les debe mucho la popularización del bebop, Ok. que eran intelectuales, que muy bohemio el asunto, Ujú, que sí, mucha gente los criticaba, lo que quieras, pero ellos sí ayudaron mucho a la popularización del jazz, Ya. al menos a nivel popular, ¿no? En su momento. Ujú, Y pues dije, pues voy a crear aquí al Yaquito. Y le puse Giacomettini por Jaco Pastorius, ujú. y que es el dios de los bajistas, o Jaco God, Sí, sí, Jaco sí. Gat, como le gusta decirle. Sí.
Y Paz Metheny, porque pues Paz Metheny, mi músico favorito, ¿no? Y pues, ¿cuál era la pregunta? Ah, sí, ¿de qué se trata, no? Ajá. En el canal, más que reseñas, lo que hago es recomendaciones musicales. Ok. Sí, porque pues digo, tengo conocimientos básicos de música. Digo, sí sé que es un solo, sí sé que es llamada y respuesta. Pero no me voy a poner a decirle que, no, que este arpegio que en si bemol y que este... No. No soy Jaime Altozano o Chotra, que ellos sí son gente que estudiada, que ellos sí te van a hablar. No, que están en la segunda inversión y... Ellos sí. Yo no, son recomendaciones musicales de manera muy subjetiva, porque yo digo, no, este solo me llegó, no, que este solo está bien chido. Ajá. O sea, yo, bueno, no lo digo con esas palabras porque pues trato de evitar usar mexicanismos porque para ir a toda la gente hispana, ¿no? Sí. Prácticamente son recomendaciones y también, pues para ahora sí que para encontrar gente con quien hablar de esto, ¿no? O sea, porque es algo que yo quería sacarlo de mí. Sí. Porque como soy profesor, Ajá. no me gusta yo guardarme los conocimientos que uno tiene, ¿verdad? Okay. No me gusta, o sea, quiero hablarlo, quiero compartirlo. No importa que esto sea muy de nicho, aunque no me dé un montón de vistas, que claro, me encantaría tener más vistas. Aquí, todos los que están en YouTube quieren tener vistas, obviamente. Ajá. Pero tenía la necesidad de sacarlo y conocer más gente con los cuales poder hablar. Y por ese vacío en YouTube. Y también por hacer un poquito diferente, ¿no? A diferencia de mis compañeros, que es con ellos mostrando la cámara todo el tiempo y videos muy sencillos. En mi caso, pues no, simplemente usar a un gatito porque me gusta la animación y también el jazz. Ok. Wow, pues muchas gracias por compartir. Recomendado el canal La Melomanía de Jaco Metheny. Ahí sí me he llevado varias sorpresas, particularmente del jazz mexicano. Pues muchas gracias por caerle, Jaco Metheny, Alan Hernández. Gracias por estar aquí. Palabras de cierre, recomendaciones, tu canal, tus redes, lo que gustes comentarle a las personas. Me pueden buscar tanto en YouTube como en Instagram, como La Melomanía de Jaco Metheny. Ahí estamos para platicar, también para que haya retroalimentación, porque pues evidentemente, pues digo, sí tengo muchos conocimientos en el jazz, pero no conozco todo el jazz. Hay mucho que me falta mucho todavía por explorar. Y lo que me ha encantado mucho a mí del canal es que conozco gente que también me orienta o que me recomienda y uno sigue encontrando sorpresas. Sí. O sea, yo digo, caray, o sea, el jazz es un laberinto de nunca acabar. Lo veo con el progresivo, la clásica. Y por eso yo sí les agradezco que puedan ahí preguntar o recomendarme, orientarme también, ¿por qué no? Tanto en Instagram como en YouTube. Y ahí nos vemos y podemos tener una charla muy amena. La Melomanía de Jaco Metheny. Sí, muchas gracias por caerle. La verdad que sí tenía ganas de hacer un episodio así, de irnos a fondo en la música. Creo que tal vez hice todo lo que las personas que hacen YouTube me recomendaron no hacer para que tu canal pegue. O sea, irnos totalmente denso en un tema. Pero, lo de nicho. Pero pues es mi canal y así que aquí yo hago lo que yo quiero. No, pues sí, efectivamente. Claro, uno quiere visitas, pero pues también la satisfacción. La satisfacción y la salud mental, ¿va? Uno no va a querer hacer cosas que no le gustan. Exactamente. Pues claro. Pues muchas gracias por caerle. Y pues aquí seguimos. Yo soy Miguel Estupiñán. Ahí me pueden seguir @ Miguel Stow. Ya saben, ahí seguimos haciendo un poco de comedia. 28 de mayo sale mi EP First Arrival, que de hecho aquí tengo un poco de la copia, pero el 28 de mayo van a saber más sobre él. Gracias y seguimos en contacto. ¡Ánimo!